porque tú lo eliges y esa elección ahí reside el verdadero poder. Mi hermano tomó mi coche y me dijo, no mereces algo tan bonito, deberías estar feliz de que siquiera te haya dado aventanzantes. Estaba enojada hasta que recibí una llamada del concesionario. Hola, dijo el tipo, tal vez quieras revisar quién es realmente el dueño del coche. Cuando mi hermano vio el nombre en el título, su cara se puso pálida. Déjame contarte cómo pasó todo esto. Soy la hermana menor. Mi hermano Nick es 2 años mayor y cuando crecíamos siempre se aseguraba de que lo supiera. Él era el hijo favorito. Mis padres le daban lo mejor de todo: juguetes nuevos, fiestas de cumpleaños divertidas, la primera elección en todo. Yo recibía lo que quedaba. Nick era bueno en los deportes, sacaba calificaciones aceptables y a la gente le gustaba, pero en casa era egoísta y siempre quería que las cosas fueran a su manera. Incluso de adultos, Nick seguía actuando como si el mundo le debiera algo, y esperaba que yo siempre lo ayudara. Entonces finalmente compré mi coche soñado, un brillante Audi siglo V 2022 de color azul profundo. Trabajé muchísimo para ese coche, ahorré dinero durante años, dejé de irme de vacaciones y conduje un coche viejo y destartalado por demasiado tiempo. No era solo un coche para mí, era la prueba de que lo había logrado por mi cuenta. Nick no lo veía de la misma manera. Se rió cuando lo vio. Tú conduciendo esto no lo mereces, dijo. Siguió recordándome todas las veces que me subí a su camión viejo. Luego bromeó diciendo que se iba a dar una vuelta en el Audi para enseñarme cómo conducir un coche de verdad. Puse los ojos en blanco y lo dejé pasar. Pensé que solo estaba siendo molesto, como siempre. Estaba equivocada. Una semana después salí y mi coche ya no estaba. Llamé y le mandé mensajes a Nick sin respuesta. 2 horas después recibí un mensaje de él: me llevé el Audi para dar una vuelta, deberías darme las gracias, ese coche necesita a alguien que sepa cómo manejar. Estaba furiosa. Cuando finalmente logré hablar con él, me dijo que me relajara y se rió de mí. Ni siquiera mereces ese coche, me dijo. Estaba a punto de perder los estribos, llamar a la policía o ir a su casa cuando recibí una llamada del concesionario. Hola, soy Jeff de Audi de Chicago, estamos llamando sobre el Audi siglo V, está registrado a tu nombre, ¿verdad? Sí, respondí confundida. Bueno, dijo Jeff, alguien está aquí tratando de venderlo, pero el título tiene tu nombre. Me quedé sorprendida. Nick estaba intentando vender mi coche. Le pedí a Jeff que lo detuviera, que dijera lo que fuera para que Nick no se fuera. Entonces me subí a mi coche viejo y me fui a toda velocidad al concesionario. Cuando llegué vi mi Audi estacionado frente. A través de las ventanas vi a Nick riendo y bromeando con el vendedor como si todo estuviera bien. Entré. Cuando Nick me vio se quedó congelado, su sonrisa desapareció y su cara se puso pálida. ¿Qué crees que estás haciendo?, le dije. Jeff se giró hacia mí y me preguntó, ¿eres la dueña del coche? Saqué la tarjeta de registro. Sí, está a mi nombre solamente. Jeff miró a Nick y dijo, eso es un problema, ¿verdad? Nick tartamudeó tratando de explicarse. Solo estaba ayudando, él no es bueno con los papeles. Basta, le dije, me robaste mi coche y trataste de venderlo. Nick se puso a la defensiva. Te estaba haciendo un favor, no mereces un coche como este, eso me hizo perder los estribos. Trabajé duro por este coche, no tenías derecho a tocarlo. El gerente se acercó y dijo que debíamos salir afuera. Nick aprovechó la oportunidad para salir de ahí. Si no hace falta hacer un gran escándalo, me reí. Ahora no quieres hacer un escándalo. Salimos afuera. Tan pronto como estuvimos allí, Nick se volvió hacia mí. Déjalo ir, vale, es solo un coche, vas a conseguir otro, no, le dije, vas a pagar por esto. Él puso los ojos en blanco. Está siendo dramática, recuperaste tu coche, ¿cuál es el gran problema? Pero esta vez no lo iba a dejar ir. Lo miré fijamente. ¿Y a eso le llamas algo importante? Me robaste, intentaste vender algo que no era tuyo y cuando te atraparon mentiste. Te escuchas a ti mismo, dije. Nick se cruzó de brazos y respondió, no es como si lo usaras de verdad, pensé que de todas formas querrías la lana. Me acerqué perdiendo la paciencia, di una palabra más y llamo a la poli. Eso lo asustó y se quedó en silencio. Su mandíbula se apretó y buscó una salida. Finalmente suspiró con frustración, está bien, lo que quieras, quédate con tu estúpido coche.
dijo y luego se dio la vuelta y se marchó refunfuñando, pero al verlo irse supe que esto no había terminado. Nick siempre se había aprovechado de mí esperando que lo dejara salirse con la suya. En todo creyó que lo iba a olvidar, pero no tenía idea de lo que se avecinaba. Lo dejé marcharse sin llamar a la policía. Aún tenía un plan mejor, uno que no se iba a esperar. Nick siempre se libraba de sus errores porque nuestros padres lo rescataban cada vez que la cagaba. Alguien limpiaba su desmadre, pero esta vez no sería así. Saqué mi teléfono y llamé a alguien que lo haría arrepentirse de lo que hizo. Unos días después, Nick se comportó como si nada hubiera pasado. Mis padres, quienes ya habían escuchado su versión, me llamaron diciéndome que estaba exagerando y que en realidad no había tenido intención de robarme el coche. Tal vez deberías perdonarlo, dijo mi mamá, ya sabes cómo es él. Yo sabía exactamente cómo era, pero acepté, no discutí, solo dije, sí, tal vez tenga razón. Y luego esperé. 3 días más tarde Nick apareció en mi puerta sonriendo como si nada anduviera mal. ¿Qué onda?, dijo casualmente, ¿te animas a tomar una chela? Casi me río en su cara, pero en lugar de eso sonreí. Claro, vámonos en mi coche. Su sonrisa se desvaneció por un momento. Probablemente pensó que seguía enojado, pero no tenía idea de lo que había planeado. Esta era la trampa. En lugar de ir a un bar, manejé hasta una pequeña oficina de abogados en el centro, un lugar que a Nick le encantaba odiar. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó frunciendo el ceño mientras estacionábamos. Detuve el coche, me giré hacia él y dije, no más unos papeles. Él se veía confundido. ¿Papeles de qué? Saqué de la guantera un grueso montón de documentos. ¿Recuerdas cuando intentaste vender mi coche? El concesionario conservó las grabaciones de seguridad. Como el coche es legalmente mío, lo que hiciste es intento de fraude, en realidad hurto mayor. El rostro de Nick se puso pálido. Órale, ya cállate, continué. Hablé con un abogado, tengo un caso sólido. Nick se movió en su asiento, perdiendo su confianza habitual. Bueno, mira, dijo, fui un imbécil, pero en serio, ¿vas a demandar a tu propio hermano? Me reí suavemente. No voy a presentar cargos. Su cara se volvió blanca. No me lo esperaba. ¿O sí? Empezó a tartamudear tratando de buscar una excusa. Vamos, somos familia, no harías eso. Negué con la cabeza. Lo haría, pero aquí está la cosa, te doy una opción. Deslicé otro juego de papeles hacia él. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz temblorosa. Papeles de deuda, respondí. Me debes, Nick, no solo por este desmadre, sino por cada vez que me has cagado. Mi abogado hizo las cuentas y ahora me debes 25,000. Los ojos de Nick se abrieron de par en par. No tengo esa lana, dijo. Respondí. Entonces nos vemos en la corte. Dejé que el silencio se instalara. Nick tragó saliva y miró los papeles como si fuesen una sentencia de muerte. Sabía lo que pasaría si yo iba a juicio, sabía que tenía evidencia de sobra para arruinarlo. Fírmalos, dije, o presento cargos. Con manos temblorosas tomó el bolígrafo y así Nick, que siempre se había aprovechado de mí, finalmente tuvo que pagar, pero no había terminado aún. Él no tenía idea de lo que aún se le venía encima. Nick tenía un trabajo en un taller de reparación de coches local. Estaba bien, pero no era suficiente para cubrir sus deudas, así que hice algunas llamadas. Contacté a su jefe, un hombre llamado Rick, que siempre me había caído mejor que a Nick. Le conté todo, como Nick robó mi coche, intentó venderlo y ahora estaba en un lío legal. Rick no se mostró contento. Maldito idiota, murmuró. Unos días después Nick me llamó furioso. Me echaste del trabajo, grité. Sonreí con suficiencia. Las acciones tienen consecuencias. Murió. Estás arruinando. Me reí. No, tú arruinaste tu propia Yo solo dejé de limpiar tus desastres. Colgué sintiéndome mejor que en años. El último clavo en el ataúd. Nick ahora estaba sin trabajo, ahogado en deudas y sin opciones. Yo no había terminado. Nuestros padres siempre lo rescataban, así que me aseguré de que esta vez no lo hicieran. Lo senté y les conté todo: el robo, el intento de vender mi coche, sus deudas, y como finalmente lo hice enfrentar las consecuencias. Mis padres escucharon, se quedaron impactados, no solo por lo que hizo, sino por cómo lo habían dejado salirse con la suya todos esos años. Así que cuando Nick vino rogándoles dinero, ellos dijeron, no.
Al final Nick trató de pelear contra ello, hizo un berrinche y gritó que yo había volcado a todos en su contra, pero no funcionó, tuvo que mudarse de su departamento al no poder pagar el alquiler, incluso tuvo que vender su vieja Chevy Silverado solo para saldar algunas de sus deudas y yo me quedé con mi coche. Un día lo vi pasar caminando, le habían quitado su camión porque no podía hacer los pagos. Él me miró con furia y yo bajé la ventana, sonreí y le dije: deberías estar agradecido de que te haya dado a Ventens todos esos años. Luego seguí mi camino, nunca volvió a meterse conmigo. 2 medios. Gracias por ver. Si te gustó este video no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar?